Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de la sífilis como enfermedad infecto-contagiosa y vamos a hablar de la microbiología, la fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y prevención. El agente causal de la sífilis es Treponema pallidum de la familia Spirochaetaceae, género Treponema, especie Pallidum, son bacterias móviles que no se van a cultivar y el reservorio es humano. Tienen esta apariencia al microscopio óptico, generalmente de campo oscuro, donde se pueden evidenciar por inmunofluorescencia en forma de espiroquetas. Los factores de virulencia son el flagelo, las proteínas de membrana externa que proporcionan adherencia y la evasión de la respuesta inmune, las adhesinas que le generan quimiotaxis y es decir, la migración de la bacteria, las lipoproteínas con acción proinflamatoria y la hialuronidasa que facilita la infiltración perivascular. La patogenia que va de la mano con los factores de virulencia son la Treponema pallidum se adhiere a las células epiteliales de la mucosa gracias a las proteínas de la membrana externa y las adhesinas, se multiplica en la puerta de entrada cada 30 a 33 horas, genera la activación de la respuesta inmunitaria por lipoproteínas y adhesinas y se disemina por sangre y linfa. Luego produce la destrucción tisular por mecanismos inmunológicos. Cuando llega al tejido, 10 microorganismos por gramo de tejido generan manifestaciones clínicas propias de la sífilis. Las vías de transmisión son sexual, vertical de la madre al hijo, por transfusiones o inoculación directa. Bueno, la sífilis se divide en distintos periodos clínicos que corresponden a la sífilis primaria, sífilis latente temprana, sífilis latente tardía y sífilis terciaria, con diferentes manifestaciones. Entonces habíamos hablado que las distintas etapas de la sífilis tienen distintas manifestaciones clínicas. Bueno, la sífilis primaria corresponde a las primeras semanas y el 25-50% es asintomática. El resto son sintomáticos, generando distintas lesiones como el chancro, que es una lesión cutánea, comienza como una pápula eritematosa que va a erosionar para formar una exulceración. ¿Y por qué hablo de exulceración? Porque solamente afecta la epidermis, no la dermis, con un fondo necrosado, limpio, indurado, es indoloro y autorresolutivo, de aproximadamente 7 a 14 días. ¿Cómo se puede ver en la imagen? También otras manifestaciones clínicas de la sífilis primaria son las adenopatías periféricas, que pueden ser unilaterales o bilaterales, pero generalmente son unilaterales, generando un ganglio centinela, que es un ganglio de mayor tamaño, que es donde primariamente ingresó la bacteria. El primer ganglio donde tuvo contacto la bacteria. Bueno, la sífilis secundaria se genera luego de la progresión de la enfermedad sin recibir tratamiento en la segunda décima semana, en la cual hay un aumento de la carga antigénica por aumento de la cantidad de treponemas, lo que va a generar mayor manifestaciones clínicas en el organismo. Algunas de ellas son la rociola sifilítica, que es un exantema eritemato maculopapular no pruriginoso que afecta el tronco, extremidades, palma de las manos y planta de los pies. Y aquí es donde hay que hacer el diagnóstico diferencial con primo-infección por VIH, ya que también puede generar un exantema de similar característica. Después tenemos los condilomas planos, que son lesiones verrugosas, planas, húmedas en genitales externos y región perianal, que es muy contagiosa. Otras manifestaciones pueden ser fiebre, alopecia, mialgia, síndrome mononucleósico, esplenomegalia, linfadenopatías generalizadas, y esta etapa puede durar años si no se trata. Aquí se puede ver la rociola sifilítica, este exantema afectando todo el cuerpo, el tronco y las palmas de las manos. Aquí también se puede ver cómo afecta toda la piel sin dejar ningún sector sano, con las palmas de las manos también, estas lesiones rojovinosas. Y también las linfadenopatías generalizadas en distintos ganglios del cuerpo. Luego progresa la sífilis, si no se trata, a sífilis latente, que se vive en una etapa temprana, que son los primeros 4 años, y puede generar recidivas y seguir contagiando. Una etapa tardía, en la cual hay ausencia de manifestaciones clínicas, pero con pruebas serológicas positivas. Y luego la sífilis terciaria, que corresponde a la mitad de los pacientes que no recibieron tratamiento, van a avanzar hacia esta etapa que se transforma en crónica. Y se divide en neurosífilis, que puede generar manifestaciones como tabes dorsal, por desmielinización de los haces de Goli y de Burdach, con pérdida de
la sensibilidad propioceptiva y genera una marcha taconeante. Puede generar demencias por parálisis general progresiva, meningitis, parestesia, atrofia óptica si afecta el nervio óptico, sordera simétrica de un solo lado. Después también tenemos la sífilis cardiovascular, que puede generar un aneurisma de aorta, que puede progresar a una aorta disecante y terminar con la muerte del paciente. Una aortitis generando insuficiencia de la válvula aórtica, también estenosis de las coronarias, ya que en la dermis hay un infiltrado de polimorfonucleares y macrófagos alrededor de los vasos, generando una enarteritis obliterantes, que es una vasculitis, es un tipo de vasculitis que afecta a los vasos de menor calibre, en la que hay proliferación de endotelio y posterior oclusión de la luz. Después tenemos la etapa de goma, que es una lesión única, que es parecida a un granuloma con centro necrótico. No se van a visualizar espiroquetas y está presente en la piel, hígado, hueso y músculo esquelético. Después, las vías de transmisión habíamos visto que una de ellas era la vía vertical de la madre al hijo, generando sífilis congénita, que puede tener una etapa temprana, que generalmente es mortal y va desde los 0 a 2 años, generando lesiones cutáneas mucosas, como el exantema ampollar, bajo peso al nacer, hepatoesplenomegalia, adenopatías, meningitis, hidrocefalia y discapacidad intelectual. Acá se puede evidenciar la hepatoesplenomegalia en un bebé y las lesiones cutáneas. La etapa tardía de la sífilis congénita es después de los 2 años de vida y genera incisivo de Hutchinson, que son estos dientes con esta forma particular, puntiaguda, tabes dorsal, atrofia óptica, sordera, queratitis, tibias en sable y nariz en silla de montar, como se ve en la imagen. El diagnóstico se tiene que hacer con la clínica, con la epidemiología, laboratorio de rutina, imágenes, si es necesario, y estudios microbiológicos para determinar el agente causal. Los estudios microbiológicos, para realizarlos, se necesita de la toma de muestra, que puede ser por raspado de la lesión, por ejemplo en el chancro, muestra de sangre, líquido cefalorraquídeo o secreciones. Y va a diferir en qué etapa de la sífilis esté el paciente. Si está en una etapa primaria de prima infección, no se van a realizar pruebas serológicas porque van a dar no reactivas, todavía no se generaron anticuerpos anti-treponema pallidum, por lo que se puede realizar un PCR, un examen directo por microscopía de campo oscuro para evidenciar las espiroquetas por inmunofluorescencia, y en caso de sífilis secundaria y terciaria se pueden realizar la serología mediante las pruebas no treponémicas, que son las BRDL, que se usan anticuerpos inmunoglobulina G e inmunoglobulina M contra antígeno lipídico de treponema pallidum, y esta prueba presenta una alta sensibilidad y baja especificidad, por lo que puede dar falsos positivos, por lo que luego se necesita confirmar con las pruebas treponémicas, y siempre es cuantitativa. Las pruebas treponémicas se utiliza treponema pallidum como antígeno para detectar los anticuerpos específicos y pueden ser la microhemoaglutinación para anticuerpos anti-treponema pallidum, absorción de anticuerpos fluorescentes, aglutinación de partículas o el método de ELISA. Bueno, y el tratamiento va a diferir según la etapa en la sífilis que esté el paciente. La sífilis primaria y secundaria y latente temprana de elección es la penicilina G benzatínica única dosis intramuscular. En caso de alergias, se puede utilizar doxiciclinas 100 mg cada 12 horas por 14 días o tetraciclinas 500 mg cada 6 horas por 14 días o ceftriaxona 1 gramo por 10 días intramuscular o intravenosa. En caso de la sífilis latente tardía, cardiovascular y gomas, no la neurosífilis, de elección es la penicilina G benzatínica en 2.400.000 unidades, intramuscular en 3 dosis semanales. En caso de alergia, se puede utilizar doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 28 días o tetraciclina 500 mg cada 6 horas por 28 días. En caso de presencia de neurosífilis, de elección, penicilina G cristalina, 18 a 24 millones de unidades por día durante 10 a 14 días. ¿Por qué no se utiliza la otra penicilina? Porque no atraviesa la membrana hematoencefálica. En cambio, la penicilina G cristalina sí. Alternativo, ceftriaxona 2 gramos día, intramuscular o intravenoso por 10-14 días. Luego del tratamiento es importante realizar un seguimiento del paciente y también de los contactos.
En el caso de la sífilis primaria y secundaria, se realiza BDRL cada 3 meses, el primer año o al menos a los 6 y 12 meses. Latente tardía y sífilis terciaria, BDRL a los 6, 18, los meses 12, 18 y 24. Y en la neurosífilis hay que repetir la punción lumbar cada 6 meses hasta que se normalice. Luego del tratamiento, 24 horas post-tratamiento específico, el paciente puede presentar una especie de sintomatología, como lo son escalofríos, fiebre, mialgias, hipotensión arterial, intensificación de las lesiones cutáneas. Luego del tratamiento, instaurado, y la causa son la liberación de pirógenos por destrucción masiva de los treponemas pálidos. Después tenemos los criterios de respuesta y fallo terapéutico, por qué se producen. La respuesta son la disminución de 4 diluciones de BDRL al año y el fallo puede ser la ausencia de la disminución de 2 diluciones de BDRL a los 6 meses. Como causa puede ser una reinfección o una neurosífilis, porque la persona estuvo maltratada o tuvo una reinfección. Y hay que proceder, la conducta a proceder es la punción lumbar. Hay que descartar la sífilis neurogénica y administrar 3 dosis de penicilina benzatínica. La indicación de tratamiento se realiza a los expuestos en 3 meses previos al diagnóstico, aún con pruebas negativas, a los expuestos en 90 días post diagnóstico y a todos los contactos de larga data según resultado de examen clínico y serología. Y la profilaxis, son la educación sanitaria, tratamiento rápido y adecuado de los casos, la evaluación de otras ITS porque puede estar asociado, generalmente está asociado a otras ITS, tratamiento y seguimiento de los contactos, higiene sexual, control de las embarazadas y uso de preservativos.